Hoy vamos a hablar acerca de la parábola del tesoro escondido y de la parábola de la perla de gran precio. Estas dos parábolas se encuentran en Mateo 13, 44 al 46. Y se deben agrupar en una sola exposición, se deben combinar ambas, porque ambas hablan de una misma realidad del Evangelio, pero hablan desde perspectivas diferentes. Es decir, deben ser dos parábolas que van conjuntamente siempre a la hora de leerlas y a la hora de explicarlas. Por eso tomamos las dos en esta mañana. Además, ellas hacen un énfasis diferente de qué tipo de personas se acercan al Evangelio y con qué motivos. El contexto de estas dos parábolas, como les he dicho, está en Mateo 13, y es muy interesante porque en este capítulo 13 de Mateo se nos presenta una secuencia de 8 parábolas consecutivas. Como les he dicho en alguna ocasión, Mateo es un evangelio sinóptico, hace un resumen de la vida de Jesús, pero en el caso de Mateo él lo presenta como algo temático. Así como Lucas va en orden cronológico con cada evento, Mateo lo hace de forma temática. ¿Por qué esto es importante a la hora de leer Mateo? Porque podemos encontrar, por ejemplo, solamente en Mateo, que el sermón del monte de Jesús, un sermón que era común en muchas veces de su ministerio, Mateo lo aglutina en Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7, consecutivo como un solo gran sermón. Y ahora en Mateo 13 nos encontramos 8 parábolas de Jesús, que muy probablemente Jesús lanzaba en diferentes lugares y momentos de su ministerio, pero todas juntas en Mateo 13. Por eso, cuando leemos Mateo, es difícil ubicar un contexto del ministerio de Jesús. Pero, sin embargo, es muy interesante en este capítulo 13, porque Mateo sí que traza a quién van dirigidas cada una de las parábolas. Y vamos a ver que las primeras 4 parábolas de Mateo 13 van dirigidas a las multitudes que se acercaban a Jesús para escuchar su mensaje. Creo que tenemos un cuadro por ahí, Borja, para explicarlo de forma más clara. Las 4 primeras parábolas de Mateo 13 que encontramos en Mateo 13 van dirigidas a las multitudes. Y tenemos la parábola del sembrador, que Jesús explica después, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura. Por cierto, las 4 ya las hemos expuesto en esta iglesia a lo largo del año. Estas 4 parábolas, Jesús las habla siempre, en este caso, a las multitudes. De hecho, Mateo 13, 34 al 35, se interrumpe esta narrativa de parábolas diciendo: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, a las multitudes, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en palabras mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y como ya hemos comentado, las parábolas de Jesús era la manera principal por la cual él comunicaba el mensaje del reino de los cielos a las personas. Ahora, cuando estas parábolas eran escuchadas por las multitudes, mucha gente no las entendía, porque precisamente la parábola esconde una verdad de Dios que solamente un corazón humilde que se acercaba a Jesús de forma sincera podía entenderlas. Y a veces incluso los propios discípulos no entendían las parábolas y le preguntaban después a Jesús qué significa esto, que es precisamente lo que ocurre en Mateo 13:36, el versículo siguiente. Entonces, despedida la gente, ya no hay multitud, ya están todos en sus casas, entró Jesús en la casa que tiene en Capernaum, que es la base principal donde Jesús hacía la base de operaciones de su ministerio. Y acercándose, ¿quién a él? Sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Es decir, después de las 4 primeras parábolas, es los discípulos que se acercan a Jesús para preguntarle: oye, ¿qué significó la segunda parábola que dijiste? Ahora Jesús comienza a explicarles la parábola del trigo y la cizaña. Sin embargo, su explicación no termina ahí, sino que Jesús sigue lanzando más parábolas, no a las multitudes, sino a sus discípulos. Porque esto es importante y detenernos aquí es clave para entender estas parábolas que vamos a ver en esta mañana. Bien, dice Mateo 13:11, porque a vosotros, dice Jesús, los discípulos, los creyentes, os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Las parábolas para los discípulos era para que entendiesen los misterios del reino de los cielos. Mas a ellos, a las multitudes, no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyéndome no oyen ni entienden. Entonces podremos concluir
que si Jesús no está hablando por parábolas ahora a las multitudes, sino a sus discípulos, es para que entiendan lo que les está diciendo, no para que quede nada bajo la mesa, sino que ellos conozcan más del reino de los cielos. Y las 4 parábolas siguientes de Mateo 13 son las que lanza a sus discípulos. La primera es la parábola del tesoro en el campo, la segunda es la parábola de la perla de gran precio, estas 2 las vamos a ver hoy, la tercera es la parábola de la red recogedera, y la última, la parábola de los tesoros viejos y tesoros nuevos, será el cierre a esta serie de sermones cuando nos toque Dios mediante en los próximos meses. Ahora, después de esta secuencia a sus discípulos, 4 parábolas a la multitud, 4 parábolas a sus discípulos, Jesús cierra con esta pregunta. Jesús le dijo a sus discípulos, Mateo 13:51, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Es decir, podemos concluir sin error que estas parábolas, estas 4, son expresamente lanzadas a creyentes, a discípulos de Cristo, para que podamos entender mejor nuestro caminar cristiano y la diferencia evidente entre seguir a Cristo o seguir al mundo. Aclarado este contexto, vamos entonces a leer las 2 parábolas en Mateo 13, 44 al 46. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Vamos despacio con la interpretación de estas 2 parábolas. Comienza Jesús, como es habitual en muchas parábolas, el reino de los cielos es semejante. Jesús toma principios del reino de los cielos y los lanza escondidos en una historia sencilla para que podamos entender con esa comparativa práctica de la vida cotidiana principios y verdades del reino de los cielos. Como le dije, cada parábola de Jesús esconde una verdad del reino de los cielos y del evangelio. Ahora, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. ¡Wow! Podría parecer que esta no es una historia común o habitual. Un tesoro escondido en un campo no es algo tan común, ¿verdad? ¿Alguien tiene en su campo un tesoro escondido? No digan dónde está si lo tienen. Ahora, parecería más bien una fábula o una historia extravagante que Jesús hable de un tesoro escondido en un campo. De hecho, no se nos dice quién escondió el tesoro en ese campo, pero sí se nos dice que hay un tesoro escondido en ese campo. ¿Por qué alguien escondería un tesoro en un campo? Debemos recordar una vez más que estamos en la Palestina del primer siglo, hace casi 2000 años. Aunque hoy nos pueda parecer algo extravagante o raro tener escondido tesoro en un campo, en un terreno propio, en la época era algo bastante común. Ya fuese por temas de guerra o de conflicto militar, ya fuese porque los ladrones salteaban las casas, era habitual que las personas, las cosas de mayor valor, las escondiesen debajo de la tierra en su campo. ¿Por qué? Porque no había bancos en la época y porque eventualmente los ladrones y salteadores iban a las casas a robarlas. Precisamente el lugar donde solían robar eran las casas. Y si venía un ejército enemigo a asaltar toda una zona, ¿a dónde iban? A la casa de las personas a robar lo que tenían. Por eso era muy inteligente y normal en la época que la gente escondiese las cosas de mayor valor en su propio terreno, escondidas en un campo. ¿Alguna vez han visto un ladrón yendo a robar una casa y ponerse a excavar en la tierra a ver si encuentra su tesoro? Pues precisamente por eso lo escondían allí, porque sería extraño que un ladrón fuese a una casa y en lugar de entrar a la casa a robar lo que hay allí, fuese al terreno a intentar encontrar dónde está ese tesoro. Precisamente por eso debemos entender que era habitual en la época esconder ciertas cosas en nuestro propio campo o terreno. ¿Recuerdan a Acán, que robó un manto babilónico, el oro y la plata en Jericó, y que Dios públicamente expone su pecado delante del pueblo? ¿Qué dice ese hombre? Vamos a José 7:21. Pues vi entre los despojos, dice Acán, un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda,
y el dinero debajo de ellos. ¿Se dan cuenta? Ahora, es muy curioso este testimonio porque en aquel momento el pueblo de Israel no había conquistado la tierra todavía. Y la única parcela de tierra que tiene este codicioso es la tierra que está debajo de su tienda. Y por eso la esconde precisamente allí, para que nadie lo encuentre, para que nadie sospeche y nadie se lo robe. Era habitual, como digo, en la época, esconder las cosas de mayor valor debajo de la tierra en nuestra parcela o territorio. Les digo más, eso tampoco es tan extraño hoy en día. La gente, los mafiosos con dinero negro, suelen esconder el dinero en la caseta del perro, debajo. Por eso cuando llega el FBI empieza a excavar toda la tierra a ver si encuentran el dinero negro que tienen ahí escondido. Ahora, no sabemos en la parábola quién ha escondido el tesoro, pero parece quedar claro que el motivo de que el tesoro esté escondido es para que no se encuentre fácilmente. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Interesante, ¿verdad? Esto indica evidentemente que Jesús hablaba por medio de parábolas, escondiendo la verdad y el tesoro del reino de los cielos, para que solo aquellos con un corazón humilde y con hambre de Dios verdadera pudiesen recibir y entender el Evangelio. Sigue, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. La historia se pone interesante, ¿no les parece raro? Porque un hombre, probablemente un asalariado, un jornalero en ese campo, que no es suyo, está trabajando un día normal y de repente un día encuentra un gran tesoro en ese campo. Este hombre no esperaba encontrar semejante tesoro por su esfuerzo o trabajo. Él estaba a otra cosa. Él no estaba buscando nada, simplemente en su vida cotidiana de trabajo se encuentra con ese tesoro. Y dice que lo esconde de nuevo. ¿Por qué este hombre esconde de nuevo el tesoro? ¿Por qué no se lo lleva directamente? ¿Qué sentido tiene de que en lugar de decir, bueno, pues me lo llevo a mi casa, lo vuelva a esconder? Debemos entender que este hombre no es el propietario del campo, es un asalariado. No tiene derecho para llevarse el tesoro, puesto que el campo no es suyo. Estaría robando el tesoro de un campo ajeno. Para que el tesoro le pertenezca a este hombre, tiene que obtenerlo legítimamente, legalmente. Al reino de los cielos no se tiene acceso de cualquier manera. Las puertas del cielo no están abiertas de par en par sin más. Hay condiciones establecidas por Dios para entrar en el reino de los cielos. ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, bíblicamente lo sabemos. En primer lugar, nacer de nuevo. Juan 3:3. Respondiendo Jesús a Nicodemo le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Segunda condición de parte de Dios, arrepentimiento verdadero de nuestros pecados y fe en Dios y en la obra expiatoria de Jesucristo. Arrepentimiento y fe para salvación, fe, arrepentimiento, pongan el orden que usted quiera, pero las dos son necesarias. Un cambio en mi manera de pensar hacia el pecado, un cambio en mi manera de sentir hacia el pecado, un cambio en mi manera de vivir hacia el pecado y por lo tanto una disposición por medio de la fe de entender que solo por medio de Jesucristo puedo ser libre de la esclavitud del pecado. Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Efesios 2 del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Marcos 1:15. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Y tercer condición para poder ser salvo, confesar a Jesucristo como mi Señor y Salvador, una confesión de fe genuina. Romanos 10 del 9 al 11.
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Marcos 8:38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Bueno, David, yo no siempre veo todos esos pasos tan claros en la vida práctica. ¿Es verdad? A veces en la Biblia se nos suele enfatizar la confesión de una persona. Por ejemplo, ese hombre crucificado junto a Jesús, ¿qué dijo? No vemos ahí un nuevo nacimiento, una fe, un arrepentimiento, pero ¿qué sí vemos? Una verdadera confesión. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese hombre hasta había entendido que Jesús vendría otra vez. Fe verdadera, arrepentimiento verdadero, nuevo nacimiento. Normalmente en la Biblia se nos traza la confesión. Ahora, déjeme que te diga algo claro en esta mañana y tienes que entenderlo. Bíblicamente es muy claro que la obra de redención de un ser humano, todas y cada una de estas condiciones se cumplen para un verdadero justificado y adoptado por Dios. Te garantizo que jamás nadie confesará a Jesucristo como su Señor y Salvador de forma sincera si no ha nacido de nuevo, si no se ha arrepentido de sus pecados y si no tiene fe verdadera en Jesucristo. Porque ¿qué tipo de confesión sería esa más que mentiras? En este tiempo de la iglesia que nos ha tocado vivir, muchos piensan que asistir a una iglesia o bautizarse es una confesión suficiente de fe verdadera para el creyente actual. Y yo acepto que en la primera iglesia, hace 2000 años, que eran perseguidos y que por bautizarte implicaba que perdías tu trabajo, que te echaban de la sinagoga, que tu familia te repudiaba y que tenías peligro de muerte, bautizarse fuese una confesión mucho más importante en el caminar cristiano que lo que implica hoy en día. Que con lo máximo es una foto en Instagram vestido de blanco, ¿verdad? Por eso Pedro a la multitud en Jerusalén les dice, la multitud escucha el Evangelio, empiezan a preocuparse porque algo está mal, han hecho algo mal contra Dios. Hechos 2:37-38, al oír esto, la multitud se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro resuelve ante esta multitud, parecen nacidos de nuevo, están preguntando qué hacer. Arrepentíos de vuestros pecados, creed en Jesucristo y confesarlo públicamente por medio del bautismo en agua. Porque como les digo, en aquel momento implicaba muchas cosas bautizarse en agua. Pedro no está diciendo que para que fuesen salvos tenían que bautizarse. Pedro está diciendo que la mejor manera de certificar públicamente su confesión de fe era bautizándose en agua, porque en aquel momento implicaba dejar todo atrás y seguir a Cristo, ser cristiano. Pero no siempre es así para todas las personas en todas las épocas de la historia. El joven rico probablemente no hubiera tenido problema de irse al agua a bautizarse. Porque el problema de una confesión verdadera para el joven rico no era ir al agua, sino dejar todos sus bienes y venderlos. Por eso, cuando se encuentra con Jesús, Jesús no le dice, bautízate. Le dice, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. ¿Se dan cuenta? Lo que le estoy diciendo, amigo, hermano, es que la verdadera confesión de fe de un creyente en Jesucristo, como su Señor y Salvador, no es solamente con nuestra boca, sino con toda nuestra vida. Y a cada uno, como le dije la semana pasada, Cristo nos pide todo. Para ganar a Cristo nos pide todo. A Abraham Dios le pidió a Isaac. Y cuando digo estas cosas, por algún motivo, nos ponemos tristes, ¿no? Me miran raro, como si fuese un evento terrible y tristísimo en la vida dejarlo todo atrás para seguir a Cristo. Bueno, fíjese cómo responde este hombre cuando encuentra el tesoro. Y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene gozoso y compra aquel campo. ¿Se dan cuenta? Aleluya. Gozoso. Jamás nadie confesó a Jesucristo como su Señor y Salvador por pena. ¿Me oyó? Jamás nadie.
confesó a Jesucristo como su Señor y Salvador con tristeza y pena de la vida que dejaba atrás. La pena, la culpa y la convicción es por nuestro pecado, por la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros, mostrándonos cómo estamos lejos de Dios. Pero precisamente, cuanta más pena, culpa y convicción de pecado, Cristo se nos presenta de forma más clara y evidente como la solución para el que está en problemas, como la respuesta para el que está preguntando, como la salida para el que está encerrado, como la puerta para el que está confundido, como el camino para el que está extraviado, como la esperanza para el que está afligido, como la libertad para el que está esclavo, como la vida para el que está muerto, como la salvación para el que está condenado. ¿Se dan cuenta? Si el sígueme de Cristo para ser salvo no nos llena de gozo y esperanza, me temo que es que no hemos entendido cuán gran tesoro tenemos delante de nosotros y nunca estaremos dispuestos a entregar todo para seguirlo a Él. El gozo inefable, inexplicable del creyente es la marca distintiva de un verdadero hijo de Dios. Es una señal identitaria de todo creyente. Enciérralo en una cárcel, quémalo en una hoguera, quítale sus posesiones, azótalo públicamente, gozo inefable. Hechos 16, 23 al 26. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel mandándole al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Gozo inefable. William Hendrickson dice que el mejor comentarista bíblico a esta parábola es el apóstol Pablo en Filipenses. Y estoy de acuerdo con él, porque en esta misma ciudad, donde Pablo y Silas fueron presos y allí cantaban himnos, a la iglesia que nació de esta obra de Dios por medio de Pablo y Silas, precisamente Pablo escribe a estos hombres. Filipenses 3 del 7 al 8. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, ¿para ganar a quién? A Cristo, aleluya. El Evangelio produce gozo en el que cree. ¿Recuerdan la samaritana? Esa mujer, al encontrarse con Cristo, se había olvidado del agua que venía a buscar. Se le había ido la sed de repente porque se había encontrado con el agua de vida. Juan 4, 28 al 29. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Primera de Tesalonicenses 1:6. Y vosotros, creyentes en Tesalónica, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor Jesucristo, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, en medio de la persecución, en medio de los problemas, en medio de situaciones complicadísimas para ser creyente. Los de Tesalónica recibieron ¿con qué? Con gozo la palabra, gloria a Dios. Sigue Jesús en la segunda parábola. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. En esta segunda historia no se nos habla de un asalariado, sino de un mercader. Y este sí que va buscando. Este busca perlas buenas. El primero se encuentra con el tesoro de casualidad, pero este sí que está buscando. En aquella época, solo las mujeres de emperadores o gente muy, muy rica podía tener perlas. Era una joya muy, muy valiosa, porque venía de muy lejos. Venía del Océano Índico o del Golfo Pérsico y rara vez se podían encontrar y pagar. Debemos entender que este hombre busca las de mejor calidad, las más excelentes. Y debemos entender que este hombre es rico, porque para poder mercadear con perlas y negociar con ellas tiene que ser alguien con mucho dinero. Ahora, habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Se dan cuenta? Aunque este hombre tenga mucho más que el otro, al igual que el otro,
tiene que venderlo todo para obtener el tesoro. Tiene que entregarlo todo para poder adquirir la perla preciosa. Independientemente del poder adquisitivo de uno y otro, uno asalariado, otro mercader, uno probablemente pobre y el otro probablemente rico, ambos tienen que venderlo todo, dejarlo todo atrás para obtener el tesoro. Para el mercader que estaba buscando perlas de gran valor, su adquisición, lo que ha encontrado y ahora ha comprado, vale muchísimo más que todo lo que tenía acumulado en su vida, porque ahora tiene esa perla preciosa. Quiero aplicar estas dos parábolas porque tenemos principios muy interesantes en esta mañana. Primer principio: seguir a Cristo implica entregarlo todo. Ya hablamos de esto la semana pasada, no me quiero detener mucho en este punto, pero simplemente quiero recordarte que independientemente de que uno parezca ser un asalariado pobre y otro un hombre rico, que uno no esté buscando nada y otro sí que esté buscando, ambos tienen que entregarlo todo para ganar a Cristo. Cristo nos pide todo, seas un mendigo o un millonario, seas un intelectual o un campesino, seas joven o anciano, seas casada, casado, soltero o soltera, seas blanco o negro, vengas de un pasado fantástico o de un pasado terrible, tengas padres creyentes o tengas padres inconversos, Cristo nos pide todo para seguirle. Segunda aplicación: independientemente qué tipo de persona seas, seguir a Cristo implica una serie de pasos y condiciones. En ambos casos, estos hombres tienen que comprar legítimamente y poseer el tesoro. Tiene que haber un acuerdo, tiene que haber un intercambio, tiene que haber una carta de propiedad. Y evidentemente no estoy hablando de comprar la salvación con dinero. La salvación no se compra con dinero. Acabamos de leer en Efesios 2, del 8 al 9, que es por gracia. Usted y yo no hemos comprado ni podemos comprar nuestra salvación. Usted y yo no podemos hacer nada para comprar o ganarnos nuestra salvación. Nuestra salvación ya ha sido comprada y se ha pagado el mayor precio posible, la sangre de Jesucristo. No había otra forma de pago, no había otra moneda de curso legal delante de Dios que pudiese cumplir con la justicia de Dios. 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Ahora, la salvación ha sido comprada, pero para recibir dicha salvación, para poseer dicha salvación que Cristo ha comprado, sí implica una serie de condiciones para ti y para mí. Nacer de nuevo, verdadero arrepentimiento, verdadera fe, verdadera confesión. Para obtener el tesoro hay condiciones, hermano, amigo. ¿No has notado que en las dos historias el valor está en el tesoro y en la perla? Que dicho tesoro y perla tienen el valor máximo posible. Que la virtud no está en quien adquiere el tesoro lo encuentra, sino en el tesoro en sí mismo. Que el valor está en Cristo y no en nosotros. Que nosotros somos unos privilegiados de que se nos permita encontrar el tesoro y adquirirlo. Que por eso nuestros ojos se llenan de lágrimas con gozo y alegría al poder decir, cantar el 6:3, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Esta parábola encierra el principio del cielo, el principio del reino de los cielos llamado el sumum bonum, el bien supremo, el mayor bien, el bien supremo del cual derivan todos los demás. Jesús está planteando a todos nosotros hoy que cuando te encuentras con Jesucristo, te encuentras con el bien supremo. Quizás como el primer hombre no estás buscando nada, pero estás frente al bien supremo. Quizá como el segundo hombre sí estás buscando algo y ahora te encuentras con el bien supremo. Tercera aplicación. En estas dos parábolas se identifican los dos tipos de personas que reciben el Evangelio. Siempre hay dos. En la primera parábola se encuentra un hombre que está allí trabajando en su vida cotidiana y de repente se encuentra con un gran tesoro. Él estaba en otros asuntos de la vida,
Pero al escuchar el Evangelio y Cristo presentarse delante de él, todo cambia para él. Y en la segunda parábola, el mercader sí está buscando de Dios. Tiene hambre y necesidad de Dios. Y no va a parar hasta encontrarse con la verdad. Tiene inquietud espiritual y al escuchar el Evangelio y Cristo presentarse delante de él, todo cambió para él. Qué interesante que Jesús explique precisamente esto a los discípulos, a los creyentes. Que podamos entender estos dos tipos de casos que hay en la vida cristiana. Porque los dos tipos de casos nos están hablando y nos están recordando y haciendo entender cómo es la gracia de Dios. Algunos podrían llegar a pensar que no es justo, ¿verdad? Uno está buscando, el otro no está buscando nada, ¿no? Los dos se encuentran con Cristo, pero uno busca y el otro no. Qué injusto, ¿verdad? Unos buscando día y noche el Evangelio hasta que al fin lo encuentran. Otros no buscando absolutamente nada y aún así encuentran el Evangelio. ¿Sería injusto? Déjeme decirte lo que es justo bíblicamente. Verdaderamente lo que es justo es que ni el tipo del campo, ni el mercader de las perlas jamás encuentren absolutamente nada. Lo que es justo es que estuviesen toda la vida sin encontrar ningún tesoro o perla. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lejos de Dios, descarriados de Dios, enemigos de Dios. Ahora, para la gloria de Dios, Romanos 3:23 continúa en el 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Por eso tiene que ser por gracia, por el favor de Dios, por recibir lo que no merecemos, por encontrar lo que no esperábamos. Uno no buscaba nada, el otro buscaba, pero en ambos casos, ¿quién puso en los dos el entendimiento suficiente para comprender que lo que tienen delante es mucho más importante que lo que dejan atrás? Que están dispuestos a venderlo todo para ganar a Cristo. ¿Creen que sale de ellos? ¿Creen que eso nace del corazón del hombre? ¿Creen que los seres humanos pensamos así? ¿La criatura más egoísta jamás creada? Solo por gracia podemos reconocer quién es Cristo cuando estamos frente a Él. Es por pura gracia de Dios que nuestro corazón es transformado para poder decir, sí yo creo, sí yo me arrepiento, sí yo confieso a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Como dijo ese ciego sanado por Jesús, Juan 9:25, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, aleluya, ahora veo. Una cosa sé, toda la vida ciego, nacido ciego para vivir ciego y morir ciego, pero de repente algo cambió. Llegó la gracia de Dios a mi vida y ahora ese ciego de nacimiento, destinado a ser ciego para toda la vida, ve. Yo no sé qué estás buscando hoy. Quizás estás buscando amigos. Quizás estás buscando sentirte parte de algo. Quizás estás buscando una religión. O quizás estás aquí por compromiso, sin buscar nada realmente. Quizás llevas toda tu vida buscando la verdad y quieres conocer más de Dios. Yo no sé lo que estás buscando en esta mañana, pero una cosa sé, que Dios por su gracia te puede hacer ver lo que jamás podrías ver. ¿Quién es Cristo? Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, estaban un día cotidiano, un día ordinario, remendando unas redes de su padre, pescador, ellos pescadores, generación de pescadores, esperando absolutamente nada en un día ordinario de pescador. Pero ese día se convirtió en extraordinario para ellos, porque un tal Jesús de Nazaret se acercó a ellos por pura gracia y les dijo, seguidme. Natanael, judío verdadero, un hombre temeroso de Dios, que buscaba más de Dios, que quería conocer más a Dios, que incluso rompió sus prejuicios cuando le dijeron que Jesús era de Nazaret y dijo, bueno, aún así voy a verlo. Toda su vida cambió por pura gracia cuando también Jesús le dijo, sígueme. Juan y Jacobo no buscaban nada, pero dijeron que sí a Jesús, gracia.
Natanael buscaba más de Dios y al encontrarse con Cristo también dijo que sí. Gracia. ¿Por qué sé que es por gracia y no por voluntad de hombres? Porque Pilato no buscaba absolutamente nada de Dios, pero después de ver a Jesús se queda maravillado con él y aún así rechaza a Dios y prefiere congraciarse con una multitud en Jerusalén que con el Hijo de Dios, mandando crucificar a un inocente. Porque el joven rico sí buscaba más de Dios, pero cuando supo lo que implicaba seguir a Cristo, dijo que no. Quizás eres como esta samaritana en Juan 4 en esta mañana. Buscas algo material y humano, pero frente a ti tienes el agua de vida. O quizás eres como la mujer del flujo de sangre, que después de haber buscado en todo lugar y todas partes y no hallar nada, tiene que abrirse paso en medio de la multitud para encontrar a Cristo. Independientemente de cuál sea el motivo por el que estás aquí hoy, la perla de gran precio está frente a ti. El tesoro escondido ha sido hallado. ¿Cómo responderás ante dicho descubrimiento? No puedes no hacer nada, tienes que decidir. Y alguno sigue pensando, si yo hubiese nacido en un hogar cristiano, ¿no? Parece que algunos tienen ventaja sobre otros, ¿no? En la vida. Parece que algunos lo tienen más fácil. Parece que a algunos Dios se lo ha dado todo hecho. ¿Por qué he vivido lo que he tenido que vivir? ¿Por qué he tenido que sufrir lo que he tenido que sufrir? ¿Qué me vas a decir tú, niño de iglesia, nacido en un hogar cristiano? Yo también sería cristiano, con una vida fácil como la tuya. Sé lo que estás pensando. Pero te equivocas en algo. Ignoras el poder de Dios y su sabiduría. Podemos llegar al error de creer que si me pasaran cosas buenas o mejores en la vida, yo amaría más a Dios. Y que porque me pasan cosas malas en la vida y terribles, yo tengo derecho de odiar a Dios y vivir lejos de Él. Yo te estoy diciendo de parte de Dios en esta mañana que no me importa cómo has llegado aquí. Dios es tan sabio y tan bueno contigo que independientemente de cómo haya sido tu vida, por pura gracia de Dios, aquí estás hoy escuchándome a mí. ¿Te das cuenta lo bueno que es Dios contigo? ¿Cómo es posible que habiendo vivido lo que has vivido, estés aquí? ¿No te das cuenta lo bueno que es Dios contigo? Que es por pura gracia. Aquí estás delante del tesoro. No sé qué buscabas, pero aquí estás. No sé de quién huyes, pero aquí estás. Quizá como Jonás querías estar en Tarsis, pero estás en Nínive. Una niña, una joven de iglesia, nacida en un hogar cristiano que no conoce a Cristo, es igual de pecadora que un toxicómano que roba a sus padres y que no conoce a Cristo. Repito, una niña de iglesia, de hogar cristiano, joven de iglesia, que no conoce a Cristo, es igual de pecadora que un drogadicto que roba a sus padres para inyectárselo ira y no conoce a Cristo. Y te lo dice el hijo de esa niña y ese drogadicto. ¿No lo entiendes? Lo que hace que esas dos personas sean hijos de Dios no es su pasado, es la gracia de Dios para con los dos. ¿No te parece curioso? Dios salva a un drogadicto de la calle, Dios salva a una niña de iglesia de su religión, Dios salva a su hijo para que te predique el evangelio. Aleluya. ¿Cómo es Dios, verdad? Ahora, ¿a quién amó más Dios? ¿A mi papá o a mi mamá? Los amó igual, con el máximo amor que se puede amar, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios es Cristo en un madero. Ahí tienes la perla de gran precio. Es color rojo sangre. Si no eres creyente, hoy puedes ser salvo y reconocer con gozo a Cristo como tu Señor y Salvador, dejando tu vida atrás. Y si eres creyente, hoy puedes recordar cuán precioso es Cristo. Gózate en el Señor
y no te entretengas con cosas que ya habías dejado atrás. ¿Te imaginas a ese mercader, después de adquirir la perla de gran precio, volviendo al mercado, pidiendo que le devuelvan su dinero? ¿Te lo imaginas? ¿Quién querría hacer eso? ¿Qué locura sería esa? ¿Por qué querríamos volver atrás? Lucas 9:62, Jesús dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Pero es que yo te digo que cuando encuentras el tesoro, jamás querrás volver atrás. Lo que tienes por delante es totalmente tan grande, tan profundo, tan poderoso, que lo que dejas atrás, como dice Pablo en el griego original, es estiércol para ti. Hay gente que ha tenido que dejar su trabajo atrás, su carrera atrás, su familia atrás, sus sueños atrás, y los mira como Pablo dice: ¿saben qué? No deje nada. Qué diferente, ¿verdad? Es por gracia de Dios. Ahora, la perla está frente a nosotros hoy. Hoy puedes decidir seguir a Cristo. Hoy puedes decidir recordar quién es Cristo. O podemos vivir desechando y despreciando el tesoro que tenemos delante de nosotros. Yo no soy mejor que usted y usted no es mejor que yo. Somos los dos lo mismo. Pecadores descarriados lejos de Dios si no conocemos a Cristo. Lo mismo. Dios no hace acepción de personas, porque nosotros sí. Ahora, por su gracia aquí estamos. Y Dios es un Dios que desde la eternidad y para la eternidad traza todo de forma perfecta. Porque por su gracia aquí estás hoy todavía, ¿verdad? Ponte de pie esta mañana.